esto no es parte del triángulo, esta es una línea recta, y los ángulos internos son θ1, y este ángulo vale θ3 más eta. ¿Bien? Y a esto le tengo que restar, ese es el área de todo, y ahora le voy a restar el área de lo azul. Entonces lo voy a restar, el área de lo azul es pi menos la suma de los ángulos internos, que es pi menos θ2 más eta. Entonces, otra vez, este es el área de todo, y le estoy restando el área de lo azul, que es pi menos la suma de los ángulos internos. Entonces esto es pi menos θ1 menos θ3 menos eta menos pi más pi menos pi más pi más θ2 menos más mira mis cebolas con los signos. Hasta aquí vamos bien. Luego menos, y luego tengo pi menos pi más θ2 menos eta, y esto es pi menos θ1 menos θ3 menos eta menos, estos se van, menos θ2 más eta, y estos se van, y entonces pues tengo que la suma de el área de lo rojo, que es la diferencia de estas dos áreas, es pi menos la suma de los ángulos internos. Este es el teorema de Gauss que queremos probar, ¿no? Entonces, listo. Bien. ¿Hay dudas de esta parte? Esto está raro, ¿no? Es una geometría donde los triángulos no pueden ser demasiado grandes, donde el área tiene que ver con la suma de los ángulos, tiene sus particularidades, la geometría hiperbólica, ¿no? A ver, déjenme, habíamos dicho que todos los puntos, a ver, en el plano euclidiano todos los puntos son iguales. Habíamos dicho, hay una isometría que me lleva un punto al otro. Y además, si yo estoy en un punto, todas las direcciones alrededor de ese punto son iguales. Porque si yo estoy en un punto, yo puedo rotar, ¿no? Entonces, no hay una dirección privilegiada. Si yo me paro en un punto, pues yo puedo por una isometría rotar, y entonces no hay dirección privilegiada. Entonces se dice que el espacio es, bueno, el primero es homogéneo, que todos los puntos son iguales, y el segundo se dice que es isotrópico, porque todas las direcciones son iguales. Entonces me gustaría argumentar que lo mismo pasa para el plano hiperbólico. Entonces me gustaría calcular cuáles son las transformaciones que fijan un punto. Entonces vamos a calcular. Entonces tenemos estas transformaciones de la forma AZ más B sobre CZ más D. Y me gustaría saber cuáles son las que fijan un punto en el plano hiperbólico, que es el punto I. Es un punto cómodo para hacer las cuentas, no es indispensable que sea el punto I, todos los demás van a ser esencialmente iguales, pero vamos a ver cuáles son las transformaciones de este tipo que fijan el punto I. Si esta fija I, entonces pues quiere decir que I es igual a I más B sobre CI más D. Esto quiere decir que multiplicando por CI más D, CI cuadrado más ID es igual a AI más B. Ahora, I cuadrado es menos 1. Y entonces, acuérdense que A, B, C y D eran reales. Entonces esto me dice que A es igual a D, porque la parte imaginaria de esto es A y la parte imaginaria de esto es D. Y también que B es igual a menos C. Y además yo tenía esta condición, AD menos BC
es igual a 1. O sea, si A es igual a D, pues esto es D cuadrada. Si B es igual a menos C, tengo D cuadrada más C cuadrada. Estas dos, con esta me implica esta. Entonces, ahora, si D y C son dos números reales, y, ¿no? Acuérdense que esto viene de una matriz, A, B, C, D. Entonces, si D y C son números reales, tales que la suma de sus cuadrados es 1, entonces yo puedo encontrar un ángulo tal que C sea tal que D sea, por ejemplo, el coseno del ángulo, y C sea menos el seno del ángulo. Y si ya tengo eso, si tengo que A es igual a D, yo ya puedo completar. Tengo aquí coseno de teta, porque A es igual a D, y B es igual a menos C. O sea, A, no B. No, A, B, C, D. Dije si D cuadrada más C cuadrada es igual a 1, existe un ángulo tal que D es coseno de teta y C es el seno de teta. Y ya puedo completar A igual a D y B igual a menos C. Entonces, fíjense, estas son las matrices de rotación que habíamos visto. Ahora aquí son matrices 2×2 reales. La matriz la escribiste con el B al revés. Ah, por eso me estoy haciendo bolas. Ok. Va. ¿Lo dejo, no? Sigue siendo cierto. Cuando tengo una matriz ABCD que satisface esto, hay un teta a través del cual puedo escribir la matriz de esa forma. Entonces, estos son... cuando yo tomo esta matriz, entonces la transformación de Möbius que les toca pues será la transformación que resulta de sustituir, y esa va a fijar el punto I. Entonces va a ser como giros, y lo importante es que va a ser algo así como... Aquí está el punto I, y como que va a fijar el punto I, y va a girar hiperbólicamente con respecto al punto I. Va a mover todo, va a mover el punto I, pero entonces uno puede ver, si uno toma la derivada con respecto a este teta, uno puede ver que uno puede llevar cualquier vector tangente ahí en cualquier otro vector, y que el plano hiperbólico también es isotrópico, no tiene direcciones privilegiadas. Entonces en muchos sentidos esta geometría es parecida a la geometría euclidiana, y en otros sentidos no es. Bien. Entonces me interesó cuando estaba hablando de geometría euclidiana, me interesaron los grupos cristalográficos. Y ahora quiero hablar también de ciertos grupos cristalográficos, o análogos de grupos cristalográficos, en el contexto de geometría hiperbólica. Entonces, quiero empezar diciendo qué es. Entonces vamos a empezar a hablar de grupos cristalográficos. Entonces, habíamos dado dos condiciones. Habíamos mencionado que ser cristalográfico en el plano euclidiano, había dos propiedades que se tenían que cumplir. Una era una propiedad de ser discreto, lo definimos de cierta manera, y otra era una propiedad de ser cocompacto. Entonces déjenme decir ahora cuál es el análogo de la propiedad de discreto, y el cocompacto lo vamos a dejar para después. Entonces, habíamos dicho que podíamos denotar por este símbolo, PSL2R, va a ser el conjunto de estas transformaciones con coeficientes reales y determinante 1. Le llamamos PSL2R. Que era esencialmente, ¿no? Que venía esencialmente de las matrices 2×2 con coeficientes reales. Entonces, las matrices 2×2 con coeficientes reales y determinante 1
Pues es un espacio, o sea, es un grupo, ¿no? Dijimos, es un grupo, yo puedo componer matrices, y tengo otra matriz de determinante 1, puedo sacar inversa, también es determinante 1, es un grupo, ¿sí? Y también es un espacio, ¿no? Se fijan, tengo 4 números reales, R4, que satisfacen una ecuación cuadrática. En un espacio de dimensión 4 es un paraboloide, qué sé yo, es un elipsoide, hiperboloide, algo así, algo dado por una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, tiene sentido, entonces es un grupo, ¿sí? Y además tiene una estructura de un espacio topológico, puedo yo medir distancias, ¿no? Porque puedo meterlo en R4 a mi grupo, ¿no? Pues son 4 números reales que satisfacen esta condición, pues yo puedo medir distancias en ese grupo. Y entonces vamos a decir que un grupo gamma, eso lo puedo hacer allá, y también lo puedo hacer en PSL2R, también lo puedo hacer, a ver, déjame regresar aquí. Entonces, yo digo, a una matriz le puedo asociar una transformación de este tipo. Entonces, ¿cuándo dos matrices me dan la misma transformación? Cuando tengo que la transformación AZ más B, Z va a AZ más B, cuando esa transformación es la misma que, cuando para todo Z yo tengo que, cuando dos matrices me definen, déjenme hacer esto, cuando dos matrices me definen la misma transformación. Bueno, pues vamos a hacerlo. Cuando, pues, si tengo una matriz A, B, C, D, la transformación asociada es esta. Si tengo una matriz A', B', C', D', la transformación asociada es esta. Si son iguales, pues para todo Z se tiene que cumplir esta igualdad. Entonces tengo A, Z más B por C', Z más D', va a ser igual a A', Z más B sobre C, Z más D, aquí hay un prima, y esto es AC', Z cuadrada, más AD', más B, C', más B, D', es igual a A'C, Z cuadrada, más A'D, más B'C, Z, más B'D. Entonces, si me dan la misma transformación, entonces, pues esto tiene que ser igual a 0 para todo Z. Si fijan, estos son, quiero que este polinomio con coeficientes en Z sea igual a este polinomio, y entonces pues más le vale que sus coeficientes sean iguales. Entonces tengo estas ecuaciones, tengo la ecuación AC' igual a AC' es igual a A'C, aquí Z cuadrado, AD' más BC' es igual a A'D más B'C, D'C es igual a B'D' es igual a B'D, y uno puede ir 2 tiene AD menos BC igual a 1, y A'D' menos B'C' igual a 1, y si uno lo hace con cuidado, uno ve que la única posibilidad es que o bien A', B', C', D' es igual a B, C, D, o bien A', B', C', D' es igual a menos A, menos B, menos C, menos D. No hay de otro. Lo pueden hacer así o pueden usar algunas de las cosas de las que tal vez hable Daniel acerca de acciones. ¿Bien? Entonces, todo esto para decir que una matriz determina una transformación, y ¿cuántas matrices determinan la misma transformación?
Pues solamente dos. Una y menos la misma, ¿no? Si yo aquí A, B y C, D los multiplico todos por menos 1, no cambio nada, ¿no? Entonces, esencialmente, del mismo modo que yo puedo medir aquí distancias, yo también puedo medir en este conjunto de transformaciones distancias, ¿no? Dos transformaciones están cerca si vienen de matrices que están cerca. Y lo puedo hacer sin ambigüedad, ¿no? Entonces, yo digo que gamma, subgrupo gamma, en este conjunto PSL2R, pues es, yo digo que yo voy a decir que es discreto, pues sí es discreto, ¿no? ¿Qué es un conjunto discreto en un espacio métrico, por ejemplo? Pues un conjunto en un espacio métrico es discreto si no se acumula en ningún punto. Es la noción de ser una cualidad de un conjunto en un espacio métrico, de ser discreto o no. Entonces un conjunto discreto es uno, ¿no? Entonces si quieren decirlo bien, un conjunto es discreto si para todo punto del conjunto puedo encontrar una vecindad que solo intersecta a ese punto del conjunto. Es una propiedad de conjuntos en espacios métricos, en espacios topológicos. Entonces es discreto, que el grupo, yo creo que gamma, un grupo es discreto, si es discreto como subconjunto. ¿No? Y déjenme dar pues, uno de los ejemplos que vamos a trabajar con cierto detalle, es este, PSL2Z, ¿no? O sea, es el conjunto de matrices A, B, C, D, tales que A, B, C y D son enteros, no solo reales, sino enteros, y además, pues otra vez, ¿no? AD menos BC igual a 1, es casi, ¿no? S2Z, PS2Z. Entonces, un ejemplo de algo que es discreto, por ejemplo, los enteros en los reales forman un conjunto discreto. Para cada entero yo puedo encontrar un abierto que lo aísla de los otros enteros. Por ejemplo, Z2 en R2, Zn en Rn. Por ejemplo, este grupo de matrices, en el grupo de matrices 2×2, pues es también un conjunto discreto. Entonces, este es un conjunto discreto. Entonces, a los subgrupos discretos del grupo de... acuérdense que este es el grupo de isometrías del espacio hiperbólico que preserva la orientación. Y esos grupos les llamamos grupos fuchsianos. Es la definición. Un grupo fuchsiano es un subgrupo discreto del grupo de isometrías del plano hiperbólico. Este nombre se lo puso Poincaré en honor a Lazarus Fuchs. Se llama grupo fuchsiano, ¿no? Entonces, un grupo fuchsiano es otra manera de decir, o sea, discreto es muy general, y voy a usar la palabra grupo fuchsiano para un subgrupo discreto de este grupo de isometrías, ¿no? Es un subgrupo, esencialmente es un subgrupo discreto de este grupo de matrices. Es casi un grupo de matrices, ¿no? Es un grupo de matrices. Entonces, ya sabemos lo que es discreto, ¿ok? Y voy a decir unas de las palabras que dijo Daniel el día de ayer. Y vamos a probar esto. Entonces, voy a hablar de geometría hiperbólica, pero quiero que piensen en geometría euclidiana a la vez que voy a decir esto, ¿va? Entonces, contrasten en su cabeza lo que voy a decir para geometría hiperbólica con la geometría euclidiana. Entonces, es una definición. Si tengo un subgrupo, el grupo de isometrías que preserva la orientación de H2, yo digo que este actúa de manera
un grupo actuando en un conjunto. Entonces, en general es un grupo actuando en un espacio topológico, actúa de manera propiamente discontinua. Si pasa a lo siguiente, si para todo compacto K, pasa a lo siguiente, gamma es un grupo, los gamma en gamma, tales que hacen que mi K intersecte K, este conjunto es finito. ¿No? Entonces, esencialmente es que todos los compactos, casi todos los elementos del grupo, van a desplazar a un compacto dado. Entonces tengo un compacto dado, para cualquier compacto que yo me dé, doy un compacto aquí, entonces habrá elementos del grupo que hagan que este sea ajeno de él mismo, ¿no? Que no se intersecte con su imagen. Habrá algunos que hacen que este se encime con este, pero los que hacen que este se encime son un conjunto finito. Entonces, por ejemplo, los racionales actuando por translaciones en los reales. Si no tengo los racionales, son un grupo aditivo, puedo yo desplazarme por los racionales. Ese no es propiamente discontinuo. Yo tengo un compacto, por ejemplo, el intervalo 0,1, por el cual hay una infinidad de racionales, tal que si yo lo traslado por esos racionales, voy a intersectar el intervalo. Algo que sí es propiamente discontinuo es, por ejemplo, los enteros en los reales. Si ustedes me dan un compacto en los reales, solo hay un número finito de enteros que hacen que, al desplazarlo por ese entero, se intersecte con este. Dejamos que no hay ninguno y ganamos. Pero lo más, hay un número finito, ¿no? El compacto cabrá en algún intervalo y solamente un número finito de traslaciones enteras van a hacer que este intervalo se intersecte con el mismo. Entonces es una noción de desplazamiento, de alguna manera, que tiene buenos desplazamientos, esta condición de propiamente discontinuo. Lo que dijimos, entonces, esa es una, no tiene que estar aquí, eso es en general, si un grupo actúa en un conjunto, se dice que es propiamente discontinuo si desplaza compactos en este sentido. Bien. Y la proposición es que si un grupo gamma es discreto, entonces, voy a usar la palabra fuchsiano, si gamma es fuchsiano, este grupo va a actuar de manera propiamente discontinua. ¿No? Si se fijan, por ejemplo, un grupo, ¿no? Que si es discreto, entonces tiene que desplazar a los compactos. ¿Va? Bien. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba de esta. ¿Qué horas son? ¿Acabamos que 10:30 ahora? Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba de esta. A ver, pues imagínense que el grupo no actúa de manera propiamente discontinua. Eso quiere decir que hay un K y hay una infinidad de elementos, gamma 1, gamma 2, etc. Una infinidad de elementos de mi grupo, tal que gamma I de K, intersección K, es distinto del vacío. Si no es propiamente discontinuo, vamos a proceder por contradicción. Vamos a suponer que no hay que hay un compacto y hay una infinidad de elementos que hacen que el compacto
se intersecta consigo mismo. ¿Va? Bien. Entonces, ese es un compacto. Y entonces yo digo que yo puedo encontrar yo digo que yo con esos datos puedo encontrar una sucesión convergente XY, ¿no?, que converge a un cierto punto, XY en mi plano hiperbólico, y XY que converge a X, XY que converge a Y, voy a usar la misma notación que aquí, y que además, yo digo que tal que gamma I de XY converge a un cierto Z. Yo digo que puedo encontrar, como estoy aquí en un compacto, yo puedo encontrar una sucesión aquí que converja y tal que pues las imágenes de esa sucesión también converjan, ¿vale? O sea, puedo encontrar, denme una sucesión aquí en el compacto que converja a un punto y denme, tal vez pasando una subsucesión, esta sucesión también no, otra vez. A ver, entonces quiero producir a partir de este dato una sucesión, ¿vale? Entonces lo que voy a tomar va a ser un punto de K, que lo voy a llamar XY, que vuelva a caer en K. Eso le llamo XY. Un punto de K, tal que bajo gamma I vuelve a caer XY, estoy usando aquí que esta intersección es no vacía. Puedo pasar una subsucesión convergente, puedo suponer que este converge aquí, y puedo pasar una subsucesión convergente porque los XY están en un compacto, y puedo suponer que esto está acá. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces tengo estos, ¿ok? Y ahora vamos a ver. Entonces, el plano hiperbólico es un espacio completo, no tiene hoyos, tiene toda sucesión de Cauchy, en él va a converger. Entonces, déjenme hacer esta cuenta. Entonces, quiero calcular, entonces, tengo estos, y quiero calcular lo siguiente. A ver, entonces, imagínense que tengo dos elementos, gamma I y gamma J, que voy a suponer que son elementos suficientemente avanzados de mi sucesión para decir que esto ya va a estar cerca, esto ya va a estar cerca de converger, ¿va? Entonces lo voy a usar después. Tomen dos elementos, gamma y gamma J, después vamos a decir qué son, y voy a calcular la distancia hiperbólica entre Y y este elemento de aquí. ¿Bien? Va, pues eso es menor o igual, usando la desigualdad del triángulo, que la distancia de Y a XY más la distancia de XY a gamma I inversa gamma JY. Aquí nada más puse la desigualdad del triángulo. Ahora la distancia hiperbólica es invariante, entonces yo puedo distancia de Y a XY, y después la distancia hiperbólica es invariante, estoy tomando gamas en mi grupo de isometrías, entonces puedo componer por gamma I de ambos lados, entonces la distancia de gamma I de XY a gamma J de Y, esto es a su vez menor o igual que la distancia de Y menor o igual que la distancia de Y